Sale pues, vámonos recio. Híjole, ya no te puedo acompañar a comer, que me van a mentar la madre en 10 minutos. Y sí tengo que llegar a juntar porque si no me regañan. Quizás no lo podría haber demostrado, ¿no? Porque en Chalco, pues, Ni llegado a la biblioteca, güey. Bueno. Lo baleaban en la esquina. la cuchillaba. Ah, se ve que trae zapatos. ¿Me está diciendo que soy una prostituta de Brasil? Yo me prostituyo. A mí no me molesta. Me siento muy orgulloso de eso. Hola a todos, estamos en un... Pero te estás tirando, güey. Pensé que no habías empezado a grabar, discúlpame. Ok, estamos en un nuevo capítulo de Por Contradicción. Esta vez, como ven, este especial de marzo Se extendió. se extendió otras 2 semanas más, lo cual nos parece perfecto para nosotros. Acuérdense que en marzo en el podcast lo dedicamos a las mujeres científicas. Bueno, ahorita ya estamos en abril, pero igual. Mira, mano. Esta vez, pues tenemos otra invitada, Miriam. Gracias por Hola. estar aquí. Dirá un señor. Gracias. Febrero loco, marzo otro poco. Y abril, pues. Descontrol. 2 más. Descontrol. 2 capítulos más. Degenere, ¿no? Degenere. Y bueno, pues estamos en otro capítulo de ¿Por qué soy matemática? Entonces, esta Miriam también es matemática, ella se va a presentar, pero bueno, ella, Para. Sí, digo, ¿para qué? Ah, ok. bueno, ella también es matemática. Pues no sé, Bueno, antes que nada, muchas gracias por aceptar la invitación. También. Compartir terreno con estos mundanos, ¿no? Bajaste desde el Olimpo a hacer una visita. Mira que me siento aquí la más importante. Con famosos, digo. Al menos Pude ver a Chris de cerca. Sí, es así como mi se ve. sueño. Sí es pendejo, güey. ¿Cómo se ve? No actúa. No, yo pensé que era un personaje. No, sí es pendejo. O sea, yo dije, wow, qué papel. De método. No es cierto, muchas gracias por aceptar la invitación. Ustedes por invitarme, digo. Pasaron muchos especiales y yo de ¿cuándo ¿Cuándo estaré ahí? ahí? ¿Cuándo será será? ese momento? Mi momento ha llegado. Estaba así como como un niño a los 12 años después de leer Harry Potter, ¿no? Así de, ¿ya llegó la lechuza? No. ¿Y mi carta? mi ¿No? carta de Hogwarts. ¿Por qué está Eric? Sí, no es tan gracioso. ¿Por qué me invitaron luego? Y luego también Susana. ¿Qué pedo? Susi fue la primera. No, Eric es el primer invitado, ¿no? No, fue Susi. Susana es la primera invitada. No recuerdo la verdad. No tengo. ¿Qué no ven? A ver, primera pregunta. ¿Ven su Nos va a podcast? cuestionar. Nos va a cuestionar. Híjole. Mira, sí. Sí lo escucho. Verlo se me complica, pero. Pero por la cantidad de capítulos que ya, no, se nos olvida. No, la verdad sí se me fue que hemos tenido pocos invitados, sinceramente. Casi nadie quiere venir. Muchas gracias otra vez. De verdad, muchas gracias. No es cierto, de verdad. Sabemos que la agenda a veces es apretada y difícil, más cuando estás en trimestre y demás, pero pues, la verdad, gracias por aceptar la invitación. Y antes de empezar, si gustas, antes de la pregunta obligada, si gustas presentarte. ¿Quién eres? Bueno, mi nombre es Miriam, soy estudiante de maestría en matemáticas en la UAM Iztapalapa. Por un instante se quedó como soy estudiante de. ¿Será? Es que llegar ahí, digo, llegué. Dijo, Sí, llegaste. Ok, qué chido. Y viene, ahora sí viene la pregunta obligada. ¿Cuál es? Chris, tú haces las preguntas obligadas. No las hago yo. ¿Escuchas por contradicción podcast? no las hago yo, pero la voy a hacer yo porque sí, como ves. Porque quiero. ¿Escuchas el podcast? Pero no la regañes, güey, pregúntale nomás. ¿Escuchas o no? Contesta de una vez. Claro. Eso. A ver, ¿qué capítulo vamos? ¿Qué capítulo es para n más 1 igual a 99? Espera, ¿qué? Se me ha salido, güey. No. Ay, yo no lo sé. Ok, entonces, bueno, ya te presentaste, pues cuéntanos un poquito de tu historia, de cómo llegaste a estudiar matemáticas, cómo fue tu desarrollo hasta llegar a la universidad. Creo que fue algo raro. Creo que lo que las personas asumen cuando estudias mate es que te vas para profesor, y en mi caso sí lo era.
O sea, yo entré, fue raro porque una de mis vecinas era pedagoga y a mí siempre me ha gustado explicarle a los El chupe y pues dije, huevo. de aquí. Pisteaba muy seguido, ahora la Dije, pedagoga. es un pedagogo, dijo, yo quiero ser mami, yo quiero ser como la señora, Pero dijo, mira que en mi familia hay unas cuantas pedagogas. Entonces, sí, cada 8 días nos ponemos una. No. Entonces, yo recuerdo que mi primer acercamiento a decir yo quiero ser maestra fue en la secundaria. Y no fue ni siquiera por cómo me explicaban ni nada. En mi cabeza fue el dinerito. Y digo, Muy mala elección. pero es que recuerdo que en algún momento unas profesoras me utilizaban para, ve a sacar copias, ándale. Y en uno de esos eran sus cheques. Para mí en ese entonces ver una cantidad mayor de 6 fue mucho. ¿De 6 ceros? De Ay, uy, güey, ¿qué imagínate. escuela es? Es que eran los nuevos viejos pesos. Exacto. Antes de quitarle 2 ceros, o sea. ¿Antes de que Chabelo llegara al mundo? No, dije. Ya estaba, no, ya. ese Era carnal. joven. Empezaba su juventud. Sí, entonces para mí dije, ay, si ella gana eso, ¿por qué yo no puedo? Entonces, A mis 12 años, ¿por qué yo no? ya era el tercer año, ya Ah, era 15. 15, ¿no? Ya, entonces sí fue como de, quiero ser maestra. Entonces en la prepa, cuando te pide tu orientadora que digas a qué escuela quieres ir y qué carrera quieres estudiar, fue como de, pedagogía. Entonces una de mis vecinas era maestra y le pregunté, tal cual, es como de, para ser pedagoga, ¿qué escuela, ¿Qué necesito? qué necesito, no? Y ella me dijo, pues ¿Cuánto dependiendo, ¿Cuánto me sale la plaza? algo así. Entonces, ella me dijo como de, en sí, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que te gusta enseñar? Y en mi cabeza, en lo único que no soy tan mala, no soy buena. En lo único que no soy tan mal. Bueno, Yo digo que soy humilde. Lo demás lo domino. no, en lo demás estoy, no, en Lo que lo me demás cuesta un estoy poquito es el álgebra. Las matemáticas, en matemáticas, sí, así fue como de, pues, no, me va medio bien en matemáticas. Entonces, y ella me dijo, pues, si quieres ser maestra, mejor primero estudia matemáticas, estudia la carrera. Entonces fue como de, ay, bueno, hay que hacerlo. En mi cabeza era, en tercero de prepa, lo último que recuerdo que medio vi fue integral. Ajá. Entonces, fue como de, ay, pues eso será lo más difícil de ver en la Seguramente en carrera. el primer año voy a ver fracciones de nuevo, en el segundo retomo derivadas, Y luego unas integrales bien Ecuaciones, largas. ajá, ¿Cuántas, güey? sí. Uno Muchos iba a ser cálculos, polinomios así de ecuaciones, mucho, güey. polinomios Exacto. con muchas soluciones. ¿Qué más pueden darme, no? Tal cual ese fue mi pensamiento. Sí. Y así entraste a la carrera. Sí, O sea, tú no Sí, pensabas, yo- tú no pensabas que ibas a ver matemáticas discretas, análisis, nada de eso. yo no tenía ni idea de qué eran, o sea, de qué se trataba la carrera de matemáticas. Eso Yo es un caso muy entré triste. en blanco. Creo que como el 90%, Pues sí, claro, 99%, 90 me fui muy arriba. Creo que el 99% de las personas que entramos a mate no sabemos qué son Yo creo matemáticas. que hasta si hubieras visto el temario de matemáticas cuando dice cálculo diferencial, le hubieras dicho, esa madre ya la tomé. Esta la puedo revalidar, esta integral, pues ya lo vi. Álgebra en la secundaria, güey. Cal- Geometría, güey, pues la vi en tercero de prepa. Sí, tengo mi tangram, todavía tengo mi tangram, ¿qué más puedo ver? Mi juego geométrico sigue intacto, lo puedo reciclar todavía. Cálculo avanzado, pues a estar nada más La integral más de grandotas, Mazda, ¿no? Cuentas rápidas. Sí, como que a ver quién lo hace más rápido, ¿no? Ajá. Matemáticas discretas, yo creo que son temas más humildes, ¿no? Son así que Fracciones. casi no se ven, como que, ay, mira esta, no, es medio discreta, no pasa nada. Ok, entonces, bueno, tú saliste de la prepa pensando esto y cuando entraste a la carrera de matemáticas, tus Primer primeros semestres, cachetadón, ¿no? ¿qué pasó por tu mente? Decir, si era lo que esperabas, era otra cosa, ¿qué pasó por tu mente en ese shock? Supongo, bueno, no sé si fue en shock. Igual Es de no. trauma. Sí fue en shock porque yo no entré directo a la carrera. Creo que un modo de, bueno,
la UAM está los cursos complementarios. Ajá. Sí, sí, sí. Y yo entré a cursos complementarios, digo. O sea, es un pre antes de la carrera, Pre ¿no? antes de la Para que te carrera. empieces a hornear para después ya, órale. Y mira que al eso ayudó. matadero. Para que no duela. Que ya hemos explicado, ¿no? Para los que nos escuchan, ¿no? Que los cursos complementarios son este trimestre, ¿no? Como que regularizan, ¿no? Se nivelan todos los alumnos que entran para después básicamente lo que dijo Miriam. Ajá. Sí. Ya vienen así. Ah, no. Para que no sufras en cursos. Primero, Ok, los entonces primeros cursos. tomaste cursos complementarios, pero aún así no sentiste el cambio. Sí, totalmente. Creo que los profesores que me tocaron en las materias de matemáticas, que era álgebra y aritmética y geometría, y no recuerdo qué más, fueron los que te decían, si vas a estar aquí no es porque vas a seguir recetitas, tienes que empezar a pensar. Entonces, fue... ¿Eso en cursos complementarios? Sí. Shit, qué buena motivación. Qué buena motivación. Parecía Pero es la granja. motivación correcta, es la Sí, motivación sí. correcta. Sí. Pero parecía que O estás si en- no los desmotivas correctamente para que se vayan a otro lugar. Pero sonaba más discurso de meterte en una granja. Tú estás aquí, ¿por qué eres? De corto quinto paso. No, man. Tu nuevo paso, güey, ya. ¿En qué paso vas? Es cierto. No, entonces, eso me sirvió el profesor que me daba álgebra. Sí, recuerdo que al final todos te evalúan, son creo 4 materias que te dan en cursos complementarios y 2 de ellas son de mate, pero todos juntan las calificaciones y de ahí obtienes la total. Entonces uno de los profesores, él pasaba y te hacía como un tipo de examen global, pero era personalizado y no era como de en papelito, no, Ajá. era de ten este problema de todo lo que vimos en el trimestre, ten este problema y pasa a resolverlo al pizarrón. Entonces era como de, híjole, voy a ser ridículo ante 40 personas, ¿no? Pero me ayudó, o sea, fue como de, me dice, pues si te estoy poniendo este ejercicio es porque yo creo y yo pienso que tú puedes hacerlo. Y es como de, usted está creyendo mal, ¿no? Se está aspirando Uy, mucho. jefe, la verdad es que... Ah, pues no Yo no piense. quiero- A ver, ¿quieres pensar eso? ¿Quién fue de ustedes? Ah, no. Mira, bien enojada, ¿no? Sí, entonces, eso me ayudó A deprimirme. Sí. No, Digo, sí lo pudiste resolver, me imagino. según yo sí. Digo, eso fue hace unos cuantos añitos. Estoy en la maestría, dice. Entonces yo creo que sí, ¿para dónde estoy? Y entonces terminaste cursos complementarios y pasaste a la licenciatura, bueno, a las materias que Al ya... rigor ya, ¿no? Del tronco común de matemáticas y qué tal, cómo fue este paso después de cursos complementarios. ¿Cómo Después fue el ya- cuarto y quinto paso? ¿Cómo fue Introducción al Pensamiento Matemático? Que es como la primera Demuestre vez que, al que nos enfrentamos a demostrar cosas, ¿no? Ujú. No sé, yo amé esa materia. Creo que el profesor que me la dio nos inspiró a todos. O sea, entonces- ¿Se puede saber quién fue el profesor? profesor Jorge Bolaños. Ah, No, buen pues, profesor. Es que es un buen profesor. Muy buen profesor. Además joven, es muy entusiasta. Ajá. Sí, Es entonces buena onda. yo soy de las que me desespero si no me sale. Entonces es como de, ya lo intenté 40 veces, no me salió ya. ¿Para qué me aferro, no? Y era como de, no, a ver, inténtalo una vez más. ¿Qué pasa si lo haces de esta manera? Entonces tenía la paciencia y creo que eso me ayudó a seguirle ahí. Digo, para alguien que entró sin saber absolutamente nada de matemáticos, que justo fue el choque de, tengo que demostrar, pero en primer lugar, ¿qué es demostrar? Entonces... Y bueno, y mi otra pregunta obligada, también, bueno, obligada ahorita que nos cuentas es, ¿cómo cambió tu perspectiva de decir, voy a entrar para ser profesora, ¿no? Y ahorita, y bueno, y cuando terminaste la licenciatura, ¿no? O sea, supongo que ya no era lo mismo, ¿no? O tal vez, bueno, igual quieres seguir siendo profesora, lo cual está bien, pero ¿cómo fue tu cambio, tu evolución en esa idea que tenías al principio y cómo terminaste la licenciatura?
el primer año sí fue como de, ay, pues creo que sí me ayudará si quiero ser maestra, ¿no? O sea, en mi plano era como de en primaria, porque en primaria tienes que abarcar muchos temas que yo no sé y que me cuesta. Entonces, siento que en la parte de secundaria solamente te dan como que materias específicas, o al menos yo recuerdo que mi secundaria era un profesor distinto para cada materia que llevabas. Entonces yo lo veía así, era como de, ay, pues si yo quiero ser profesora de matemáticas a nivel secundaria, pues esto me ayuda, ¿no? Pero pasé el primer año de la carrera y fue como de, ya sé más de lo que tengo que explicar en la secundaria, o sea, definitivamente no. Y creo que fue mi decisión de decir, ya no me voy para maestra. ¿Y te gustaría ser ok, eso es partiendo del hecho de que, claro, tú dices, pues yo estaría más preparada para dar clases en secundaria, pero No, pues te está gustaría, sobrecalificada. claro, por supuesto, pero te gustaría, por ejemplo, dar clases, o sea, sí te sigue gustando la cuestión de la docencia, quizás en un nivel, porque también aquí hay otra cosa, puedes ser profesor como los que preparan para olimpiadas, ¿no? Y son morritos, pero son morritos que tienen capacidades muy buenas en matemáticas y entonces estás trabajando con jóvenes, pero en matemáticas avanzadas. Entonces la pregunta es, ¿te gustaría ser profesora aún? Y si sí, ¿en qué nivel? El hecho de que ya avancé un poquito más en la carrera, pues mi interior me ha dicho de quizás ya no, porque no tengo la... Porque ya puedo conseguir un cheque más grande. Porque ya me acuerdo cuánto ganaba la maestra. Sí, Dije, fue no, como- no, mana. No, por esa mamá ya no voy a trabajar. ¿Por eso tú me dabas clases? No, mames, Tengo pobre que de- trabajar Por mucho eso tiempo. aguantabas a los No, pinches no. chamacos. No, eso no. Sí, entonces creo que a este nivel, ya no, pero sí es algo que me gusta, explicarles, como que me quiero ver involucrado un poco en la divulgación en los niños, porque los niños es muy fácil, si sabes explicarlo, de atrapar en un tema, entonces eso es algo que me gusta, pero tiene su dificultad de que como son niños, se distraen muy rápido. Entonces, el mantenerlos en algo en específico, siento que es un reto muy bueno. También adultos se distraen en... Y yo así. Bueno, pero a ellos les puedo decir como de, ya, pon atención. Bien. Algo Aquí así. te dijo tu mamá. Sí. Y por ejemplo, a lo largo de... hubo una materia seguramente que despertó así como más aún tu amor. Pues si ya estaba bien afianzado en Introducción al Pensamiento Matemático, que es difícil porque regularmente no todos tenemos una buena experiencia en esas materias, ¿no? O sea, digo, no es que no se lleve mal, sino... O sí, Sí. pero no pero no Sí, empezó, en efecto. pero no empezó el amor ahí en las matemáticas como tu caso. ¿Hay alguna otra materia que dijeras, no más, sí, las mates, qué buena onda mi vecina pedagoga en decirme, Como estudia una mate? algebrista de corazón, álgebra lineal. ¿Eh? Sí, álgebra lineal fue la que me dijo como de, estoy en el lugar correcto. Aquí voy bien, de aquí sigo. Sí. ¿Y alguna materia que no soportaste, que dijiste, no, ya me voy a quedar aquí, voy a tirar la toalla porque no puedo ya? ¿Cuánto era la pedagogía? ¿Cuánto ganaban los pedagogos? A que dijeras, ¿cómo regreso a esa parte? Sí, que cómo tomó el retorno para... ¿No me cambio? Volantazo, ¿no? Ajá, los cálculos. Creo que en donde yo sentí cálculo avanzado 1, yo me salí, o sea, 2 semanas y era como que no estoy entendiendo absolutamente nada. Ibas bien. Entonces... Eso es una señal de que ibas bien. Sí, o sea, él me tocó, ay, no recuerdo, sé que era un profesor. Y fue de, no estoy entendiendo, mejor me salgo. Y me salí, la dejé perder, pero cuando la volví a recursar me tocó un buen profesor. Digo, O sea, era un mal profesor el primero y ya después el otro era más bueno. bueno, buen profesor para mí porque tenía la paciencia de explicar ciertas cosas que no lograba entender. Entonces, sí fue como de, bueno, en el cálculo avanzado 1 fue como que
el primer tropezón de decir, quizás me salga, pero el tropezón que sí dije, ya no, quizás me salgo, y fue porque me fui a cuarta de recuperación, fue cálculo avanzado 3. No manches. Entonces, Pero sí. en la UAM solamente tenemos 5 oportunidades de cursar una materia, 3 inscritas y 2 de examen de recuperación, ¿no? No, dos dos inscritas y 3 tres en examen. exámenes. Es que perdón, nunca llegué a esa parte. Ah. No, güey, no me acordaba. Eran 2 y 3, sí. Ajá. Entonces, que miren, por ejemplo, que dice que en la cuarta opción ya dijo, en la cuarta oportunidad es que ya estás haciendo nada, porque si no pasas la quinta oportunidad, Ya, te- vas. Te dan de baja. o sea, aunque no quisieras, ¿no? Que te dijeras, no, le voy a echar ganas. No, manito, mira. Y creo que ese Pásale. fue mi miedo. Muy pocos conocemos en licenciatura que tenemos un tutor. Ah, sí. Entonces, tal cual fue como de, pues voy a hablar con mi tutor a ver qué me dice, así como de, no sirves ya, vámonos, ¿no? Pero mi tutor fue el gran profesor que me ayudó en avanzado 1. O sea, fue el profesor Antonio. Toñito. 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 Toñito, que Dios lo tenga en su Toñito. santa gloria. O sea, Muy tal cual excelente. por Toñito es que llegué hasta la maestría. Y yo estoy impresionado. La cantidad Tal de vez gente nuestros escuchas no lo saben, pero el profesor Antonio falleció hace poco más de un año. pero muy Falleció en bueno. enero del año pasado. Sí, de hecho, en el capítulo En un de- capítulo. Bueno, exacto. Bueno, nosotros le hicimos un pequeño homenaje, ¿no? En uno de muy estos chido. capítulos. Pero me sigue sorprendiendo que nos seguimos encontrando con Gente que... con compañeros que sigue tocando, ¿no? O sea, cómo hay profesores, justo es que eso es una de las cosas bien importantes, ¿no? Hay ¿Cómo hay profesores que te profesores pueden que cambian, no? Ajá, o Sí. sea que hay profesores que te pueden ayudar muchísimo y otros que te pueden desanimar muchísimo, o sea, literal te sales de carrera por un profesor, ¿no? ¿Sí? Ujú. Sí, tal cual. Y ya durante la carrera, bueno, ya supongo que ibas pasando bien las materias. Acá decir que iba en la cuarta de... Supones Bueno. mal. O sea, Digo, no, mames. Pero después de eso Claro. se reivindicó, güey. Ni Se la- reivindicó. Ni la burla, perdona. Pero te recuperaste, ¿no? Ya van a maestría. ¿Cómo fue que dijiste voy a continuar estudiando? O sea, ¿fue por convicción, porque te gusta o porque también a veces hay que Pues- entender que muchos lo llegamos a hacer por cuestiones económicas porque el desempleo está bien culero en México, no sé en otros países, pero ¿qué te dio por continuar? ¿Cuál fue tu motivación? ¿Dijiste yo quiero ser investigadora o quiero ser una docente de universidad? ¿Qué pacho? En esa materia yo ya me estaba rindiendo, tal cual ni siquiera quería presentar la oportunidad. Ya era la cuarta, ya era como de... Ya, a lo mejor me doy de baja. Ajá, lo pensé así, algo que me dijo el profesor Antonio fue de, si te vas a ir. Dice, pues, intentes 1 o 2 veces, si te tienes que ir, te vas a ir, ¿no? Pero inténtalo. bien. Inténtalo, ajá, no te puedes quedar así como, ¿qué hubiera pasado si...? Sí, porque tienes 2 oportunidades, ¿no? Al Ajá. final del día... Sí, sí, sí. fuera Y cuando una, la ¿no? presentó, no, sí, ya mejor que se No, vaya. vamos a ver. Mira que sí. Ya mejor que se vaya. No, no, Es cierto, yo llegué a la tercera. Una antes, pero sí, tal cual, cuando presenté el examen fue como de, ay, ¿por qué le hice caso? No, Y él no dijo, ¿por puedo. qué me hizo caso? Entonces, fue eso y aparte de que soy muy, ¿cómo decirlo? Terca, en que debo de poder, o sea, de verdad eso te vas, quizás no pueda, pero yo digo que sí. Entonces, el aferrarme, el tratar de mostrar que sí puedo, creo que eso fue un gran factor. Porque me topé con algunas personas que me decían de, te vas a ir en esta, ya, o sea. Gente fea, ¿no? O sea, Gente que estudia matemáticas. Sí. No lo dudo. ¿Qué es lo que más te molesta de los matemáticos? Que a veces llegamos a ser muy presumidos, muy... Lo sé todo. Muy arrogantes. Sí. ¿Ves? Lo que te quiere decir. Lo que te quiere decir son arrogantes. Correcto. Déjate ayudo, perdón. Te ayudo con tu poco vocabulario. La chingada. Lo que ella quiso decir. No, no es cierto. No es cierto. No, Eso sí. es o sea, para ti los matemáticos sí llegan a ser arrogantes. Sí. Para todos, güey. No creo que nada más. Sí, claro. Si entre nosotros nos damos cuenta de que hay unos que dices.
Y bueno, terminaste la licenciatura, o sea, supongo que la licenciatura fue como llegar a conocer a una pareja, ¿no? Te va gustando cosas y llegaste al final de la licenciatura, terminaste. Dijiste ahora. ¿Cuál fue, o sea, por qué decidiste estudiar la maestría o más bien fue también porque decidiste trabajar y no encontraste empleo? ¿O cuál fue esto que pasó? ¿Por qué dijiste voy a estudiar maestría? Yo los últimos 2 trimestres me tocó pandemia. Entonces, Muy feo. fue un cambio muy, muy drástico el llevar cursos presenciales a cursos en línea. Ujú. Entonces, a mí no me, o sea, sí tenía la idea de querer cursar una maestría, pero el hecho de ver que eran clases en línea y ver que no me gustaban fue como de un pause, pues intentemos buscar trabajo. Lo intenté y fue algo muy difícil. En ese entonces ya yo estaba como ayudante en la licenciatura, entonces era como que un apoyo. Ujú. Pero el buscar empleo fuera de eso sí fue muy difícil. Entonces fue como de, bueno, me espero de aquí en lo que termina la pandemia. Ya estaban anunciando el quizás el regreso a clases. Y fue como de, estudio la maestría. ¿Cuánto tiempo pasó entre que terminaste la licenciatura y entraste a la maestría? 1 año. 1 año, y en ese año estuviste buscando empleo y no encontraste. Nada. Algo que buscan en los empleos y en matemáticas es saber manejar lenguajes de programación. Algo que en la licenciatura no enseñan y algo que tampoco tengo la capacidad o la insistencia en querer aprender. Algo que hacen los magos. Pero creo que toca un punto muy importante, ¿no? Ahorita hay en prácticamente todas las empresas, yo diría que cualquier empresa exitosa necesita contratar matemáticos, o sea, esa es una convicción por cómo se está digitalizando Todo. todo. Ajá, todo, desde recursos humanos. Todo hasta son datos, todo. ¿no? Ver que... Pues, como veíamos, ¿no? Está todo moda, estaba buscando Todo- analistas de datos, Exactamente, ¿no? O sea, Estrella Blanca, ¿no? De autobuses estaba buscando Ah. pues analistas de datos. Y entonces hay necesidad de programar, ¿no? O sea, de que nosotros Ujú. podamos saber darle instrucciones a una computadora para que haga ciertos análisis y esos insights que nosotros tenemos, ¿no? Porque tenemos un pensamiento o creemos tener un pensamiento lógico matemático porque pues es nuestra profesión. Salen productos, ¿no? Y le puedes dar la idea al dueño de, mira, vende tal boleto en tal lugar porque aquí es donde siempre te compran. Y entonces una empresa puede ser muy exitosa gracias a eso. Pero la otra onda, y lo que dice Miriam es muy cierto, es, pues nosotros no recibimos ese tipo de formación en la carrera. O sea, yo recuerdo, y seguramente todos estamos en eso, digo, seguramente hubo algún curso, un par de cursos, pero la mayor parte de la licenciatura es todo lápiz, papel, libro. Ujú. Ujú. Uno es el que lleva programación a fuerzas y ya. Sí. Y ahora que entraste a la maestría, bueno, ¿en qué estudiaste ¿En qué estás qué te estás estudiando? ¿Qué especializando? estás especializando? Y si tiene que ver también con programación. No, estoy en básicas, bueno, teóricas. Me quiero especializar en álgebra abstracta. No sé ni hablar. Ujú. Ay. Ay, Me di ¿sí no cuenta, sabes ya hablar o me di qué? cuenta. No supiste ser arrogante. Ok, Álgebra yo tampoco O sé sea, hablar. quiere ser discípula de Emi. Sí, ay, el amor de mi vida en las matemáticas. Oye, y después de continuar con la maestría, entonces tú piensas continuar con el doctorado. Sí quisiera, sí. Si a ti te ofrecieran, me gustaría hacerte una pregunta. Si a ti te ofrecieran un muy buen empleo y la opción de continuar con el doctorado, solo puedes tomar una u otra. Con una beca, ¿cuál tomarías? ¿El dinero o el doctorado? A estas alturas creo que el doctorado. Ah, esto le llamo convicción, esto le llamo y Ujú. terquedad. Y terquedad. Porque es hipotética tu pregunta. Sentido el hambre. Espera, Sí lo siento. Espérate que vea un cheque de, ¿cuánto? Así, Ah, chinga. 6,000 pesos elevado a la... ¿A quién mando por copias por esto? No, no es cierto, Entonces pero- tú te ves estudiando ya el doctorado. Ujú. o sea, sí te llama mucho la investigación y... Sí, totalmente. ¿Qué digo? Una de las cosas, ¿no?
no sé cómo, o sea, cuál sea tu pensamiento en eso, pero al menos desde mi punto de vista, ¿no? Yo no trabajo en investigación, trabajo en la iniciativa privada, en la industria. O sea, muchas veces nosotros creemos que la industria no vas a hacer nada de investigación y a veces es algo muy fuera de la realidad. O sea, a veces en la industria se hace mucha investigación de muy alto nivel. En algún capítulo, por ejemplo, Miguel nos platicó de la distribución de Fisher, ¿no? Que surge de la industria privada y de la cerveza. La T-Student, La T-Student, que sale de la industria privada y es justamente la cerveza Guinness. De la cerveza, exacto. Oye, y una pregunta. Para ti, ¿qué habilidades debe de tener un matemático cuando egresa de la carrera? ¿Qué cosas debería de aprender? Simplemente que entre a sus materias y o para ti. Saque MB, saque 10 en todo y o para ti, ¿qué es importante que tenga un matemático? No creo que sea necesaria esa MB, pero algo que sí es la paciencia en querer aprender, y la ignorancia en querer entender algo. Porque al menos yo lo veo en mi caso, que fue como de ciertos temas me cuestan. El análisis para mí es algo muy difícil de entender, pero es como de estoy intentando, o no estoy ni siquiera intentando, quiero entenderlo. Entonces el estar ahí constantemente estudiando, entonces siento que es una constancia y paciencia. Pero solamente dirías con eso, o sea, tú dirías que un matemático, si sale al mundo solamente con paciencia y eso, va a tener éxito en cualquier cosa, o sea para matemático aplicado o teórico. ¿Tú dirías, ese es tu consejo nada más? ¿Qué opinas? ¿Sí? Pinche consejo tan culero. ¿Qué patrón, no? O sea, no, o sea, sí. ¿Qué más quieres? ¿Qué me vienen enojada? Sí, no, pues, está bien. ¿Qué más quieres que te diga? Ya me voy, me están dejando en ridículo. No, bueno, no sé, o sea, no lo sé. Fíjate ¿O que qué herramientas consideras que serían importantes que aprendieran los matemáticos para que pudieran tener éxito? No lo sé, todo depende a qué te quieras ir, porque es muy distinto lo que quizás necesitas hacia la industria y hacia la investigación. Y incluso en la investigación, ¿no? Hay 1,000 millones de ramas de investigación, son cosas muy distintas que necesitas entre uno y otro. Sí, ¿no? sí. Y yo creo que sí, lo más importante es la paciencia, ¿no? Bien decía, tenemos hasta un mateverbio, ¿no? Y que las matemáticas se presentan a sus discípulos más pacientes. De Sí. Maryam Mirzaghani. Sí, es de ella. Sí, creo que sí. ¿Sí? Sí, Maryam Mirzaghani. Sí, no, o sea, todo depende de qué quieras hacer, entonces. Oye, y ya hemos hablado un buen de mate. Ahora, ¿quién es Miriam más allá de las matemáticas? ¿Qué te gusta hacer? ¿Te gusta pistear? Ay, el activo, la mona, ¿es cierto? De guayaba. De guayaba. ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Quién es Miriam más allá de las matemáticas? Ay, es algo difícil, no, es algo difícil de decir. No me gusta perder mi tiempo. Pierdo mucho tiempo, al contrario, o sea, soy una persona... No te gusta perderlo, lo pierdo un chingo. Dice, no quiero, por favor. Soy una persona que se distrae muy rápido, entonces puedo estar haciendo algo, pero pasó la mosquita y es como de, ay, mira cómo vuela. Eso me recuerda a Francis. Sí, pero algo... Eso me recuerda... ¿Sabes quién es Francis y por qué? Más vale. Pero es cuando estaba haciendo su ensayo, ¿no? Ajá. Ese es Miriam. Se empieza a Ese es Miriam. ¿Sí? Se empieza a quitar su hilito. Es delita. Tal cual, así soy. Pero algo que me gusta hacer es me gusta leer, entonces, y también me gusta bailar. Creo que esas son mis distracciones principales. ¿Cuánto tiempo le dedicas, por ejemplo, al día a matemáticas? Sí, es bastante. Mientras estamos en trimestre, creo que es desde las, diría que 8, pero no me levanto tan temprano. Entonces... 5 de la tarde. Como eso de las 3 ya empezó a funcionar. Primero el desayunito, no, como desde las 11 de la mañana hasta las 6, 7, que es dedicado a mate.
No, pues sí, con razón. O sea, no fue bien. al final de cuentas, ¿no? Aunque la investigación sea algo vocacional, ¿no? Algo que te llama porque es lo que quieres hacer, pues sigue siendo un trabajo, ¿no? Eso no nada más porque tengas vocación, pues ya, ¿no? Sí, Como otro trabajo de 8 horas, incluso más, ¿no? Tal vez la investigación incluso inviertes mucho más horas que ir a un trabajo. Creo que de muchas 9 a 6. personas piensan el hecho de que cuando tú dices que quieres dedicarte a la investigación es como estudiar. Y en parte sí cierto. es, ¿no? Pero ellos tienen como de, ay, pues vas a tomar clases que de 8 a 2 de la tarde y con eso basta. Ya después eres libre y no es así. No, pues tienes que llegar a interiorizar todo lo que viste, aprender lo que viste la semana pasada para entender lo que viste hoy, ¿no? Porque, ay, sí, apunté lo de hoy, pero no lo entiendo a lo de antier, entonces Ajá. déjeme pongo al corriente, ¿no? Sí. Muchos piensan que el hecho de dedicarse a la investigación solo se trata de, ¿cómo decirlo? Agarrar un libro y quizás transcribir o todo lo que está ahí, o sea, entenderlo y ya como, ya lo leíste, ya hiciste lo que te tocaba, no es así. Entonces... Yo quiero preguntarte sobre, en el tiempo que estudiaste matemáticas, ¿cómo viste, ¿no? En tus clases, en los años que estuviste en la universidad, en la licenciatura, esta paridad de género? Es decir, en varios niveles, no una. ¿Hay más hombres que mujeres en matemáticas? En tu opinión, no sé, es su pregunta. ¿Tus profesores fueron más mujeres o hombres? ¿Cuál era como la visión de género en las matemáticas? Y otra sí, por tu condición, no, más bien, si tú sentiste que en algún momento te hicieron como menos solamente por el hecho de ser mujer. No creo haber sufrido esa discriminación, pero en cuanto entré a la licenciatura, al presentar el examen conocí a 2 personas que se iban para matemáticas, solo 2 mujeres, entonces esas 2 chicas quedaron y son de las únicas que supe durante al menos el primer año. Okay. O sea, solo 2 chicas más aparte de mí. ¿Y cuántos eran en tu salón cuando estabas de matemáticas que tú conocías? O sea, sí conocía más hombres que estudiaban matemáticas. Creo que al menos en los cursos que llevé se mezclan generaciones sí. y sí llegué a ver a lo más... Sí, yo fui tu compañero, ¿no? Sí, estuvimos juntos. 50 generaciones más tarde sí éramos compañeros. Sí recuerdo la del 2025, la generación del 2025 yo estudié también. Recuerda, también fue mi alumna. Sí, ya en cursos avanzados llegaba a ver a lo más 3 mujeres, a lo más. Siempre, al menos en los cursos que tomaba, eran más hombres. Ok, que es interesante porque, digo, estudiamos en la misma escuela, todos nosotros somos de unas generaciones un poquito más grandes que tú, pero, o sea, nosotros muchas veces hemos hablado con personas que entraron en nuestras generaciones y muchos dicen, no, pues se fue así como 50-50 o así. O más mujeres que hombres. Más mujeres que hombres. Y es interesante que en generaciones más recientes, ¿no? En lugar de que se conserve esta tendencia de decir, hay igual mujeres que hombres, en tu caso, al menos en tu generación, hubo muchas menos mujeres que hombres, ¿no? Uh-huh. Está muy interesante eso porque pues, otra vez sigue habiendo, tal vez, ¿no? Inconsciente o consciente, ¿no? Una brecha como de género, ¿no? Entre las ciencias duras y las mujeres, porque yo casi seguro que la mayor parte de tus profesores fueron hombres, ¿no? Sí, solamente tuve una profesora y fue de un curso del cual dejé a la mitad. Pero no, o sea, porque yo no podía ir a la velocidad de la profesora porque era demasiado buena, era como de... ¿Qué materia era? Álgebra lineal. No sé qué profesora. Ahorita estoy pensando así, no sé qué profesora. En álgebra lineal cuando me tocó... ¿Con esa qué letra profesora. empezaba? Es su nombre. Ajá, con P. Ok.
Sí, o sea, con esa profesora Con fue- Chichela. No es este me gustaba su curso, pero iba a una velocidad muy muy grande, entonces sí era de no puedo, ya ella iba en el cuarto tema y yo iba en el primero. Se presentó el primer examen y no sabía más de la mitad de los temas. Entonces sí fue como de Ok. ahí muere. Oye, y para ti, ¿por qué crees que los alumnos son, antes de llegar a la universidad, bueno, más bien cuando llegan a la universidad, ¿tú por qué crees que los alumnos son malos en matemáticas? ¿Por qué crees que tienen tantas deficiencias? ¿A qué crees que se deba? No creo que sean malos, pero es algo que no han hecho que les llame la atención. Lo digo porque en algún momento le ayudé a un primo, sobrino, no sé cómo decirlo, bueno, a un familiar. Yo, Pues tu primo o tu sobrino. es Es que, primo en segunda generación. No sabemos las... eh, Sí. a un familiar fue como Primo, de... sobrino, tío, no sé cómo decirlo. Conocido. Mi vecino. Lo que tú quieres decir. De nuevo Miriam no sabe hablar. ¿Cómo se dice eso que es hijo de tu hermano? ¿Cómo? ¿Primo? En realidad Sí. era al hijo de mi tía. Un pariente, vamos a ponerlo, un pariente. Parientes, sí, Cuando genera- le diste Ajá. clases a ese pariente, ¿qué pasó? Fue su papá fue como de, oye, ayúdame, está mal en matemáticas. Y creo que ellos consideran que mal es tener una calificación de 8. Y fue como de, espérate. Perro, sacó 8. Sí. Enséñame tú, dijo. A ver, Echa la explícame mano, ¿no? esto. ¿Cómo le hiciste? Sí, Sí, tú claro, pidiendo la ¿no? ayuda al niño, ¿no? Es que es un problema, ¿no? O sea, nosotros en México, no sé, la verdad es que en Estados Unidos es con letras, ¿no? Por ejemplo, en la UAM también es con letras. Pero en general en México estamos acostumbrados a medir la capacidad de un niño por Un número. cuánto saca, y eso es algo pues, que está incorrecto, que es incorrecto, ¿no? O sea, no puedes decirle a tú no... Porque hay mucha gente, nosotros hemos hablado en muchos capítulos, ¿no? De matemáticos que sobre todo, fíjate que eso es algo que pasa sobre todo en mujeres, ¿no? O sea, mujeres que por culturalmente dicen no tienen capacidad, ellos se deben de ocupar para otras cosas y fueron parteaguas de las matemáticas, ¿no? Ujú. O sea, no una calificación o algo te determina, no determina Sí, tus no. capacidades. Entonces tú atribuyes a que ese, pues, como dices, no son malos, pero tampoco saben, eso es una realidad. Sí. Y tú atribuyes eso ¿a quién? Quizás a los profesores que no saben cómo transmitir esa, diría que emoción o amor hacia las matemáticas. Es como de, te tengo que dar este tema, pues solo te lo doy. No te doy como que un... Razonamiento de por qué ¿Por qué funciona así. pasa? Ajá, ¿por qué tiene que ser así, no? Entonces creo que ese es un gran problema. Y ahorita que mencionas esto, ¿cómo fue tu formación por ejemplo, en primaria, secundaria, prepa, en matemáticas? O sea, ¿cómo la sentiste? ¿Bien, regular, mal, te Yo le gustó? enseñaba ¿Fue al así como profe. fue de noche o fue así como X? Creo que fue regular. No era alguien que fuera de, uy, sabe muy bien matemáticas, puro 10. No, ya quisiera, ¿no? Pero ni en la licenciatura, puras veces ahí. Entonces, solamente un profesor podría decir que fue como que el que me supo como que atraer hacia las matemáticas. Ajá. Pero eso fue hasta la prepa, el tercer año. Ok, sí. No O sé, sea, fue. sí, fue ya muy tarde. Que por eso fue como que sentí más el amor hacia la pedagogía al inicio, Ujú. porque eran profesores que en otros temas te hacían como, ¿cómo decirlo? Te atraían a que tú sintieras el entusiasmo de explicarle a una persona. No, o sea, no temas en específico, pero que esa persona tuviera tu atención. Okay. Entonces, creo que por eso fue más mi amor a la pedagogía. Hasta el tercer año de prepa
que fue un profesor que me dio cálculo integral. Y aún así no fue como que el amor hacia las matemáticas, sino supo explicarme. O sea, fue como de, ay, Y tú ahora entendiste, entiendo, claro. ahora entiendo por qué tiene que suceder así, ¿no? Ya. Que ya entrando a la Te licenciatura. das fue- cuenta de que... Ah, Ah, ya, no entendí. esa fórmula Sí. no era nada más porque sí, sino que Ajá. tenía una razón de ser, Sí, ¿no? sí, sí. De hecho, sí fue así. Y para ti, ya estás por terminar la maestría, vas como a la mitad. Voy a la mitad. Todos vamos a la mitad. El Lalo después de 3 Todos años va a la como, mitad. todos estamos como por ahí, más o menos. ¿Para ti qué son las matemáticas? Uy, algo difícil. Me Diría encanta que... porque quieren motivar a los muchachos a estudiar. ¿Dónde la Para ti, verga? ¿qué son las Espérate. matemáticas? Dios te ayude. Uy, es algo difícil. No, o sea, algo difícil de explicar. Creo que es una pregunta como que cada quien le da un significado distinto. Entonces, Pues el chiste. Ese es el chiste. ¿Tú qué significado le das a las matemáticas? siento que es un lenguaje. Yo lo veo más como un lenguaje porque no todos sabemos usarlo. Creo que hasta yo, a pesar que estoy en maestría, todavía no lo sé por completo. Pero es como que algo muy delicado. Entenderlo te lleva como que a un cierto, no quiero decir nivel, porque no es como que estés clasificado de, ay, tú entiendes hasta aquí, eres mejor que cierta persona, Ujú. porque no es así. Pero te ayuda a razonar ciertas cosas. Entonces, sí, lo veo como un cierto lenguaje. Ok. Pues, ¿Alguna pregunta más? tú una última pregunta, Déjenme Reversa. pienso. Ah, güey, 10 minutos, dice. Córtale tantito, güey, déjame. Espera, dame 5. ¿Qué habilidad le darías? Otra vez. No, espérate, no. ¿Qué habilidad social le darías a los matemáticos para que fueran menos pesados y fueran menos mamables, ¿no? Inmamables, diría. Ay, Perdón, cabrón. se me comió la letra. Tal vez eres un outlier. Pero si no eres muy ¿Tú mamable, ¿no? No, pues, ¿Qué, chido, habi- güey. qué habilidad le darías social? Espérate, mano. ¿Qué habilidad le darías a un matemático social para que no fueran tan pesados? Tener tantita empatía. O sea, creo que la empatía es algo importante. Porque, de hecho, en la licenciatura sí te llegas a topar con muchos. Que tienen resultados en fracciones. La de la chingada. Pinche chiste, güey, no mames. Güey, vamos a hacer una playa que diga, tengo resultados en fracciones parciales. Continuas, fracciones continuas. Ah. Bueno, o sea, creo que me topé con muchas personas que por el hecho de que ya están a final de la licenciatura se creen, Empezando. ajá, o sea, que están como a un año de terminar la licenciatura, se creen las personas más sabias del mundo. Ok. Entonces es como de, está bien, sí, entiendes algunos temas, pero no es No sabes todo. nada. O sea, ¿sabes? No, y no sabes nada, ¿no? Ajá, o sea, es un porcentaje muy pequeño lo que sabes. Creo que fíjate que algo importante de retomar de lo que ella dices, algo que quizás pensamos o piensan muchas personas cuando acaban una carrera es que sabes mucho y la realidad es que te das cuenta que no sabes nada. Solo sabes si acaso lo más básico, pero después de ahí queda estudiar muchísimo, ¿no? Pues entre más estudias, te das cuenta que Que menos sabes. Sí, eso Tenía un no. profesor que decía, Más están desconoces, aprendiendo el barnicito. El barnicito nada más. Entre más conozco, más desconozco, ¿no? ¿Tú tienes alguna última pregunta? No. Pues bueno, Dame 20 minutos. 20, ¿no? Ahorita pienso una. Pues Acá, bueno, Miriam, te agradecemos muchísimo por haber estado en el podcast y por último, algún comentario que Algo quieras que hacer, quieras decir. que quieras decir Decirle al público, al público, a los a- matemáticos, a la gente que quiere estudiar mate. A la Miriam de 12 años, Ajá. de 15 años, vas a hacerlo bien. ¿No?
vas a ganar dinero, no vas a ganar nada. A la Miriam que sacaba copias y decía algún día, algo que le quieras decir. Y ahora ve los cheques y dice, Jesús, Dios mío, por eso, por eso nos soportaban. No, creo que algo es el no rendirse. O sea, a veces puedes sentirte que ya no puedes, pero pues, ¿qué más da intentarlo una vez más? Me gustó ese cierre. No rendirse, es la clave. Pues bueno. Sí. Ese cierre que di. Dice que me gustó ese cierre que voy a hacer. Hoy no me voy a... Me gustó ese cierre que voy a decir a continuación. No es cierto, amigo. No manches. A sus redes, muchachos. Tus redes, Miriam, por favor. Uy, no la sé. Ahí sí gana. Pero Ahí quedan. ahí en algún momento quedará. Pues Miriam, muchísimas gracias por haber estado en el podcast. Te Gracias lo por aceptar agradecemos nuestra invitación por de venir a invitación platicar y con compartirnos nosotros. compartirnos tu historia. Gracias a ustedes por invitarme, digo. Esperé mucho. Esperen teoremas y A ver si no se resultados tardan de ella en tanto unos para la años. otra, dice. Al rato vamos a ver teorema Miriam. Dice, ¿no? aprovechen Híjole, porque mira, El teorema de Miriam. ¿no? desde ahí ya empezamos mal. Estoy esperando que escriban bien mi nombre. Soy Miriam soy con un N. error ortográfico andando. Él lo supo. Miriam con N, por favor. Miriam. Pero en algún momento existirá ese teorema. ¿Vale? Pues De bueno, Miriam. a mí me encuentran en YouTube como Matt Wammer. A mí me encuentran en todos lados como Miguel Matt. Al podcast lo encuentran en todos lados como @porcontradictio. A mí me encuentran en todos lados como Edunumano Más. Y a Miriam la encuentran en la UAM de 8 a 6 de la tarde. Asesorías personalizadas. Se acabó el contrato de ayudante. Ya no. Pero la encuentran en la biblioteca seguramente. Siempre en la el van a ver. cubículo, Ya. en un cubículo. Ahí, En algún cubículo Búsquenla. de ahí. pues muchas gracias nuevamente y Y- cuídense mucho. Gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Bye.